Gobierno de México. Bueno, pues antes que nada agradecer al Cinema Nahual, a ustedes su presencia, sobre todo a Everardo venir hasta acá, hasta Jalapa, para presentar, ahora sí que la primera aquí en Jalapa, su nueva película, que está Yermo, nominada al Ariel, y bueno, pues agradecerte por gracias, Víctor Hugo, muchas gracias. Ya lo han explotado el día de hoy bastante, porque hubo un conversatorio de 3 horas con chicos de la UNED y demás. Pero bueno, es importante que los jóvenes pues entiendan de qué se trata esto de hacer fílmico, sobre todo en documental y en la parte social. Bueno, pues no hace falta presentar mucho a Everardo, lleva casi 20 años prácticamente filmando documentales, multipremiado, su trabajo en México, en el extranjero, y pues bienvenido. Gracias, Víctor, muchas gracias. Pues primero, hablando de tu película, pues saber cómo inicia este proyecto de Yermo, porque fue de muchos años también. Sí. ¿Y cómo empieza Yermo? Fíjate que con Yermo yo creo que no se me habría ocurrido nunca a mí. No es usual que subamos el techo y pensemos que también tenemos derecho a filmar el mundo, ¿no? Siento que al cineasta latinoamericano se nos ha confinado a filmar nuestro entorno, porque además el mundo que nos legitima eso es lo que quiere ver solo los problemas latinoamericanos. Pareciera también en la tradición colonialista del documental que esto es derecho de holandeses, ingleses, alemanes, españoles, pero no rusos, pero no necesariamente de mexicanos, pues, ¿no? Entonces nunca se me habría ocurrido. Pero en noviembre del 2015, un poco antes por ahí de septiembre, yo creo, del 2015, un amigo, fotógrafo, saltillense, Alfredo de Stefano, un artista visual que tenía el Sistema Nacional de Creadores en ese momento, me invitó a comer. Y la invitación a comer era para hacerme una propuesta que era acompañarlo por 10 desiertos del mundo para filmar su proceso creativo. Él hace fotografía de gran formato de paisaje, como una especie de land art, y quería que yo lo acompañara. Y claro, yo, bueno, ninguno de la sala habría dicho que no se subía al tren de filmar 10 desiertos del mundo. Era una oportunidad única. El único requisito por términos de financiamiento es que tenía que ir yo solo, y que entonces tenía que hacerme cargo yo como de lo que me tocaba a mí, que era la película, el Mil Usos, así es. Es raro, ¿no? Sí. Pues mira, no era tan raro, pero ya casi pegado a los 50 ya pesa más la cámara, cabrón, ya no. ya no está, mismo, ¿no? Ya no está tan livianita, cabrón. No, sí. Y entonces comenzó un primer viaje por una puerta de entrada gigantesca, que es la estepa más grande del mundo, que es el desierto del Gobi en Mongolia. Yo no creía que lo iba a financiar. Como que yo dije que sí, un poco, pues por si prendía, yo quería estar ahí en primera fila, ¿no? Y resulta que sí fue financiando el proyecto, pero a lo largo de los viajes yo me di cuenta que no estaba yo muy cómodo haciendo lo que él me había pedido que hiciera, por lo que me había contratado. Porque yo estaba filmando mucho, todo el material que aparece en esta película eran los retazos, como las viñetas que eran el escenario de lo que pues, el proyecto original, que era Alfredo y su proceso adaptando el paisaje, etcétera, porque la pieza tenía como intención acompañar una exposición de que él estaba preparando, que se llama Tormenta de Luz, y esta era una pieza pequeña que iba a acompañar las galerías y los museos, pero acompañando lo protagónico que era la obra de Alfredo. El tema es que Alfredo, su trabajo es con el paisaje, y yo sentía que estaba desaprovechando mucho el material, que no valía la pena que se quedara en escenario y que se convirtiera en una película sobre el ser humano, pues, ¿no?
Yo le hice la propuesta y Alfredo accedió a ser coproductor de la película por todo lo que había invertido. Y entonces vino un proceso muy complejo de montaje porque al no ser un proyecto que pretendía hacer una película, pues no tenía tampoco el método para convertirse en eso. Entonces, pues estaba hecha con mucha impericia, en muchos sentidos, ¿no? Es decir, yo no tenía un conocimiento previo de los lugares a los que iba a ir, no tenía conocimiento previo de las culturas que iba a filmar, porque a mí se me anunciaba con pocas semanas de anticipación a qué desierto íbamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, porque los materiales que están aquí eran materiales que se filmaban entre los 15 o 20 minutos que yo tenía libres, mientras la luz se ponía de la manera en que Alfredo sentía que valía la pena para la toma fotográfica, y una vez que hacía la toma nos subíamos a la troca y volvíamos a hacer fuga, ¿no? Entonces vino una complicación, pues yo tenía, ahora ya había prometido una película, ahora había inversión de otras que no eran Alfredo, pero yo no tenía película, yo no sabía yo de qué se podía tratar este bicho, ¿no? Afortunadamente estaba trabajando con Paloma López Carrillo, que es la editora de la película, y primero empezamos una suerte de corte muy etnográfico, en un sentido muy clásico, que mostraba como los modos de vida del ser humano en el desierto y su cotidianidad, mientras llegaba la palabra traducida, que se había mandado como a 8 universidades, tomó mucho tiempo que llegara, y después de casi 6 cortes, que eran muy aburridos, pues llegó esta primera secuencia traducida, que es la de la pareja Jimba, que se cuestiona si yo soy o no un pornógrafo. Y cuando nos reímos Paloma y yo, nos dimos cuenta que ese tenía que ser el camino. Pues sí, un camino que lo que cuestionaba de alguna manera es la ignorancia con la que a veces llegamos a filmar las comunidades, los cineastas, con cierta arrogancia también, con una mirada muy extractivista de la realidad, y que pretendemos, algo que hablamos mucho por la mañana, una construcción de verosimilitud que no deja de ser una puesta en escena de lo que el otro espera. El otro de alguna manera sabe lo que esperamos de ellos, los cineastas. Y entonces se logró algo muy particular, que la película empezó a ofrecernos material en donde los observados éramos los que normalmente somos los que observamos con las cámaras, y se hacía esta suerte de espejo. Y entonces ya se volvió un discurso que hablaba sobre el quehacer documental para quien está interesado en el quehacer documental. Yo sé que ese no es el discurso más masivo, ¿no? O como más popular, o más en el texto principal de la película, pero quien hace documental entiende perfectamente de lo que estoy hablando, de lo intrusivos que somos, de lo incómodos que somos, de lo absurdos que somos a veces, y de cómo extraemos eso que creemos que es la identidad del otro para hacer una película. Muy bien, Everardo. Pues ahora sí que la suerte te llevó a esto, ¿no? Sí, pues sí, es un asunto muy afortunado. Dicen que no hay cineasta sin suerte. Claro. Y pues esta fue una fortuna así también, ¿no? Claro. En el Ahora como empezar a conseguir los recursos y demás. Sí. Todavía no llegaba esta iluminación que tuviste después de ese No. Entonces, Y realmente fue la risa lo que nos salvó la película. O sea, cuando yo tengo un amigo, Pablo Solar, un guionista argentino, que entre otras grandes películas escribió Historias Mínimas, y él siempre me dice que si te ríes es porque funciona. Y entonces eso lo tengo muy grabado. Si te ríes es porque funciona, y ese es el camino. Entonces, pues cuando nos empezamos a reír, pues de mí, realmente, pues nos dimos cuenta que podía ser algo muy extraño, un documental con comedia etnográfica. Sí. Eso, pues un género raro, ¿no? Sí, nuevo, ¿no? Un poco nuevo. Una comedia etnográfica. Claro. Y además que se nota en lo que deciden poner en la película, que efectivamente tenías 20 minutos, sí. O sea, que no había mucho tiempo de preparación, y que como te recibían era de una manera a veces distante, ¿no? Distante,
pero surgía la broma, ¿no? Sí, Recuerda ahí lo de Milán Kundera, ¿no? Y entonces surgía eso, la broma siempre. Sí, mira, lo que pasa es que aprovechándose ellos de que yo no entendía nada, pues es como hablar mal del vecino, ¿no? Sí. Que no te está escuchando, pues, o del jefe que no sabe que estás hablando de él, o del colega, ¿va? Pero, y ellos me tenían enfrente, entonces la broma para ellos era mayor porque se reían, yo no entendía de qué se reían, pero de quien se reían era de mí, entonces para ellos era como un entretenimiento, ¿va? Tenernos ahí. Y eso, pues yo te diría que eso hizo que la película tuviera posibilidad. No sé si la salvó o no, pero definitivamente que le dio una posibilidad para existir, ¿no? Sí, una serie de instantes, ¿no? Que lograste captar justamente de esa forma natural en la que ellos te recibían. Pues sí, exactamente. Bueno, a ti y a los que te acompañaban, porque pues no sí. es que los conocían demasiado. No, pues me acompañaba otro cabrón, nomás Alfredo. Como 3 años, como varios años después, ya solo los últimos desiertos. Ya. Charlie Vélez, se apellida. Charlie Vélez hizo sonido. Okay. Pero él iba como asistente de cámara ahí, sonidista y chofer y cambiador de llantas. Sí. Iba como de todo Charlie, ¿no? Pero ya fue la última etapa. Ahora lo que era curioso pues es que al no tener yo muy claro qué es lo que quería hacer, francamente, pues todo lo que era un error se convirtió en la virtud de la película, porque entonces exactamente se volvió lo que naturalmente un cineasta escondería de su película. Sí, sí. Y ahí, pues cómo decides irte por ahí, porque no habías planteado eso. No, nada. Te digo que la palabra pues nos salvó, esas viñetas nos salvaron el yermo, ¿qué significa? Sí, ¿qué es lo que...? Bueno, yermo es infértil, estéril. Yermo es el masculino de una obra de Federico García Lorca que es Yerma, y que de alguna manera hace un retrato en palabra muy contundente de lo que pareciera ser el desierto a simple vista, ¿no? Un espacio vacío o con la carencia de vida. Y para mí es quizás una de las palabras más bonitas del castellano, pues con su sonoridad o su contundencia. El título previo era El vientre yermo, pero a los productores como que no les gustaba hablar de un vientre estéril, les sonaba como proabortistas o yo no sé qué, ¿no? Y pues no es cierto, son proaborto todos ellos. Ellos son proaborto, pero no les gustaba, ¿no? Y yo soy muy necio, pero la verdad es que sentí que tenían razón y se acortó a eso ayer. Muy bien. Ese contacto con los niños es algo que también pues ellos son quienes también todo el tiempo están riendo y todo el tiempo. Pues sí, ¿no? Mira. Eso es importante. Quienes tenemos una cámara y filmamos las comunidades, inevitablemente vamos a estar rodeados de niños, ¿no es cierto? Eso es muy común. La verdad es que no tiene ningún mérito. Yo creo que el mérito está en cómo se articula esa imagen, que es un lugar común en el documental antropológico o en el documental etnográfico, en la línea de tiempo de la narrativa, pues porque una cámara es como un imán para los niños. Todos quieren, se arremolinan, todos están interesados. Entonces, pues la presencia de los niños en el momento del rodaje no tiene nada de particular. Es lo cotidiano cuando uno lleva una cámara. Pero yo creo que lo importante acá son las decisiones de en qué momento aparecen y en qué momento no aparecen. En ese sentido, ¿cómo estuvo el trabajo de montaje, de edición? ¿Cuánto tiempo? Pues fueron como 11 meses. 11 meses. Primero meses de mucha angustia, de mantener la obra escondida de los productores, porque sentíamos que no había película, la verdad, por mucho tiempo no había película, hasta que yo siempre prefiero ese termómetro, que es cuando la editora me dice que ya ve la película. Cuando ya ve la película yo ya puedo irme de viaje, de vacaciones, seguir con lo que viene y decir, perfecto, qué bueno que la encontraste, porque yo todavía no la veo. Y ella empezó a hacer una serie de propuestas y ahí cuando ya empieza ese camino hay diálogo
y empieza ya un trabajo de mucha más colaboración. Ella disfrutó mucho el proceso porque era un proceso pues muy improvisado. Yo creo que lo que tiene es un gran oficio de una editora, que no se apanica, porque también eso pasa con los editores, pues no ven material y tienen la presión y empiezan a trabajar como obligando a que la obra exista, pero esta tenía un tiempo distinto y la que daba más calma era ella, ¿no? Y no forzada, ¿no? Así es, exactamente. Con los animales también eso es invaluable, ¿no? Siempre en tu trabajo, como tienes esa cercanía con lo que vive la gente, Mira, ¿no? a mí algo que me gusta de este retrato, que tiene que ver con Cuates de Australia, es como esa manera muy primitiva de contacto con el entorno, pues, ¿no? Cuando digo muy primitiva es porque establece relaciones humanas muy básicas, que yo creo que todos aquí de alguna manera lo volvimos a vivir cuando estuvimos en confinamiento. Como que la dependencia a los círculos familiares, la dependencia a ese primer círculo social que nos iba a dar cobijo, es lo que se vive en los entornos donde la hostilidad está fuera de la casa, ¿no? Y también la dependencia, pues, ¿no? En el caso de zonas como esta o cualquier zona rural, pues la dependencia a las bestias es fuerte, pues, ¿no? Las bestias no son mascotas necesariamente, ¿de acuerdo? Y a mí eso es algo que me gusta mucho, cuando hay ciertas condiciones de la humanidad que se parecen más al mundo previo a las ideas, cuando lo único que importa es estar sano y sobrevivir al entorno, pues, ¿no? Yo sé que las sociedades evolucionamos, pero cuando eso ocurre, las ideologías se caen por pedazos. Y entonces no dicta las relaciones humanas la ideología, lo que dicta es la necesidad de sobrevivir. Y con esto me refiero a la relación entre hombres, mujeres, el cuidado por los viejos, el cuidado por los niños, la relación con las bestias, la lógica que se establece, por ejemplo, en las sociedades nomádicas, que siguen las rutas de sus antecesores neandertales, que a su vez siguieron los pasos de los grandes saurios en las migraciones en temporadas. Entonces, pues es una vida que, aunque tenga ya mucho de modernidad y esté inserta en la modernidad, pues tiene un mundo muy hostil alrededor que los obliga a que por momentos se vuelva muy genuina, muy básica, pues, ¿no? En su construcción de relaciones humanas, pues, ¿no? Sí. Y ahí entran los animales, volviendo a lo que decía. Totalmente. Ahí entran los animales. ¿Crees que una ventaja fue que tú estuvieras solo por mucho tiempo? Sí, yo creo que sí, porque mira, a veces también el equipo de producción pone cierta presión. Finalmente el equipo de producción confía mucho en lo que cree que uno está haciendo, pues, ¿no? O que uno sabe lo que está haciendo. Y pues quizás un equipo de producción más grande, sí, yo sé que habría sido mucho más cómodo, a lo mejor la película había encontrado su camino más rápido, porque el trabajo con un equipo también establece diálogo y las ideas empiezan a construir una mejor película, porque empieza un proceso de colaboración o de espejo frente a las ideas. Pero aquí de alguna manera yo te diría que lo que era muy libre es que no había ningún tipo de pretensión en hacer una película. Y cuando no existe eso, es como la escritura libre, que no pretende ser párrafo ni prosa, que simplemente es una idea escrita que no tiene ninguna carga, pues, ¿no? Prácticamente todo lo que aquí aparece era escritura libre, que un día se convirtió en discurso, pero ya con mucha más calma, ¿no? Entonces sí, te diría que a mí fue una película que se filmó con calma, pues. Nuestros problemas allá eran de la cotidianidad, ¿no? Ya están enfadados de estar comiendo borrego hervido, cabrón. Sí, lo mismo todo el O ya lo mismo, ya llegaron a un lugar con regadera, cabrón, o ya de repente 10 horas de desierto, dices, puta, está chingón, como un viaje nácido, ¿no? Dices, está chingón, pero ¿a qué hora se acaba esta madre, cabrón? Como... Sí, te empieza a retar, ¿no? Sí, Esos fantasmas. el miedo, ¿no? Porque también eso es muy impresionante cuando
te das cuenta que el único que te puede salvar de todo el mundo está manejando la troca porque es el único que conoce el camino. Y que en ese lugar no va a pasar nadie, no sabes en cuánto tiempo. Y luego pasaban cosas curiosas, ¿no? Después de 8 horas de viaje, cruzaba un tipo en una moto que era un pastor. Y se volvía a perder ahí, no volvía a saber a nadie en 4 o 5 horas, ¿no? O en Perú, que nos pasó lo mismo y de repente apareció un vendedor de helados, ¿no? Claro. Con un carrito que decíamos, puta, pero ¿a quién le va a vender helados a este cabrón? Pero ahí cruzaba un vendedor de helados. Pues era un diario de viaje, pues, la verdad, es que eso era. Bueno, pues un poquito esto es la experiencia de Berardo con la producción de su película y pues quisiéramos que ustedes participaran. Si alguien quiere preguntar algo, adelante. A ver, compañero, por aquí. Bueno, pues felicidades, ¿no?, por este proyecto muy diferente, ¿no?, de todos los que hemos visto. ¿Cómo suelen ser tus notas de trabajo, tus apuntes? ¿Qué apuntas? ¿Qué te interesa? ¿Y cómo suelen diferenciarse esos apuntes en cada proyecto? Sí. Mira, hay proyectos que ya contienen en sí mismos muchas más posibilidades de narrativa. Entonces, lo que yo trato de ubicar es qué de la realidad tiene esa posibilidad de construcción narrativa. No toda la realidad lo tiene, pero casi que eso determina si el proyecto lo voy a tomar o no, porque si no yo me siento muy perdido también, ¿no? Como solamente dependiendo de lo azaroso. Entonces, cuando hay posibilidades de construcción narrativa, lo que procuro, yo no soy una buena pluma, trabajo con gente que tiene buena pluma, pero yo normalmente escribo como a manera de escaleta y básicamente ideas. Tengo muy claro cuáles son como algunos puertos a los que hay que llevar la construcción y el resto son escaletas. Por ejemplo, que lo que me importa más allá de lo narrativo es que se vuelvan herramientas para que el equipo completo interprete lo que se necesita para la película. Por ejemplo, y eso es un proceso de ocio, el que poco se valora a veces, ¿no? O el que poco se considera, que es un tiempo de observación. Pareciera que el observar y el tener ese espacio de ocio es estéril, pero para mí es fundamental, porque ahí es en donde realmente uno es capaz de interpretar. Cuando uno está en el rodaje es muy difícil interpretar. Está uno demasiado metido en la estética, en la tecnología, en la narrativa, y no hay tiempo como para ordenar los pensamientos, ¿no? Y por eso el previo de observación es tan importante, y el de montaje, que es cuando se tiene la calma para estructurar ya la película. Y por ejemplo, yo las notas que tomo son quién tiene potencial de ser un personaje, o cómo construir cierta secuencia. Por ejemplo, ahora que cayó el tema de Cuates de Australia, por ejemplo, en esa película, pues yo sabía que tenía que contar una secuencia que narrara el previo a la tormenta. Y estando allá, aunque es una sutileza de montaje, sobre todo sonora, pues yo me di cuenta que las tormentas no se anuncian por las nubes ni por los truenos, sino por el canto de las ranas que empiezan a sentir la humedad, empiezan a salir y empiezan a cantar, ¿no? Eso solo se logra estando ahí, escuchando y tomando nota de eso como algo importante. Entonces, no importa tanto cómo se escriba, lo que importa es anotar que diga el canto de las ranas precede la lluvia, ¿no? Antecede la lluvia. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso se convierte en una instrucción precisa para un sonidista. Porque entonces el sonidista ya no solamente va a buscar un ambiente sonoro, tiene que ir a buscar el mejor canto de ranas que logre. Y eso estimula también al sonidista porque empieza a construir, ¿no? O por ejemplo, son notas de edición, ¿no? A lo mejor no sé muy bien cómo juega en la línea de tiempo, pero sí procuro tener cierta instrucción que permita que el editor interprete e invente, ¿no? Pero sobre todo que interprete, que no dependa de las instrucciones, porque si no se vuelve un operador
y yo prefiero trabajar con gente que es capaz como de reinventar el discurso porque va a crecer, pues. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del trabajo de la edición, o sea, y me refiero al servicio de la película, que es que el equipo de rodaje construye mucho su vínculo emotivo con la experiencia de filmación y hace amigos y recuerda olores y recuerda climas y tiene anécdotas, ¿no? El editor no, normalmente. Y entonces el editor tiene un poco la tarea de hacer esa misma construcción pero solo con el material que se filmó, y entonces es cuando realmente la película va a tener construcción, que el editor ya no inventa, reconstruye, pero no inventa de la nada, pues, ¿no? Y eso es lo que básicamente es el trabajo de un montajista, pues, ¿no? Vincularse emocionalmente con el material, porque eso a la larga será el vínculo que el espectador va a tener con lo de la pantalla. Entonces todo lo que permita ese tipo de notas es lo que yo anoto en un papelito. Wow. Gracias. Muy bien, por acá. Justo con lo que acaba de decir también yo, sí, ¿no? Y como que yo, la clase pasada que tuvimos, en la que les pedí a los alumnos que vean la peli para la próxima, etcétera, les decía que un poco también la chamba del editor como está en tener la capacidad de poder platicar con el material, ¿no? Como que el material tiene de alguna manera una suerte de como de enunciación, ¿no? O sea, propia, que le pertenece al mismo, como él mismo. Y creo que está muy chido eso que está diciendo, ¿no? Y pensando en esto que está diciendo, pensaba también en esta vinculación que hiciste con Cuates de Australia, en la escena en la que, o sea, como que la construcción que tenés que parte de una idea del ocio, ¿no? Y de observar, y una cámara como muy respetuosa, pero también muy profunda, pero que luego hay secuencias como Cuates de Australia, la de la camioneta, la de los niños, ¿no? Que hoy en la mañana me quedé con ganas de preguntarle también si de verdad había chocado ese niño. Sí chocó. Sí. Como también hay momentos en los que la cámara se evidencia también de alguna forma, y que en esta no lo pude terminar de ver, pero en el inicio también hay una secuencia en la que está una madre como amamantando a su bebé, y luego hay un corte y la cámara se va como que retrocede, se va con esta mujer que está como de amarillo, que va hacia ella, toma el bebé, ¿no? Entonces también hay como nuevamente una participación muy activa, digamos, como de la puesta de cámara, pero que mantiene como una lógica documental. Sí. Es que mira que hay una cosa muy peculiar en estos tiempos, en general, en el arte. No sé si es la posmodernidad o qué, que las obras se aprecian más por lo que no son que por lo que sí son en esencia. Por ejemplo, nos gustan los documentales que parecen ficciones y las ficciones que parecen documentales, como nos gusta la pintura que parece fotografía y la fotografía que parece pintura, ¿no? No sé a qué se deba eso, pero a mí me gusta asumir que lo que yo hago son documentales, aunque a veces tengan herramientas de la ficción para su construcción, pero para su construcción, no necesariamente para engañar, porque no deja de ser un engaño, ¿no? Pues sí, un engaño bello como es el cine, pero no deja de ser eso también, un artificio, pues, ¿no? Entonces, a mí me gusta asumir que lo que yo hago son documentales y no que quiero hacerle creer al espectador que lo que está viviendo es una ficción. Entonces, a veces ese material que uno naturalmente habría cortado, yo prefiero que se quede, o sea, la palabra, por ejemplo, no todo el tiempo, pero sí que de repente entras en una convención, pareciera que lo que está haciendo es un observador de la realidad, y de repente la voz de quien está detrás de la cámara te recuerda que lo que estás viendo es a un equipo de filmación detrás de la escena, pues, ¿no? En general es algo que a mí me gusta, pues, como sobre todo por eso. No creo yo, o sea, creo que tiene que ver más con la construcción de ilusión que se genera en la pantalla que con la intención de hacer algo que no es. Si se logra, qué bueno. Y tanto como si se logra hacer evidente que lo que haces es un documental, ¿no? Yo creo que cualquier camino es valioso, ¿no? O sea, esta película creo que es como la más musical que has hecho, o
no sé si me equivoco, pero es la, Gracias. creo que he visto todo, creo que es la que más tiene música. O sea, me gusta mucho cómo acompaña las imágenes. No la acompaña, más bien genera un discurso que va al paralelo de las imágenes. Pero me gustaría saber un poquito más cómo entraron en esa narrativa. La música. Que sea tan musical, de escoger esa música en particular, porque supongo que al ser una película, un road trip mundial, pues, puedes agarrar. Hay una tentación de ir de cualquier país, ¿no? Sí. Entonces, eso y ya como otra pregunta aparte, que hablaras un poquito más, por ejemplo, de la, o sea, ya lo has estado hablando de la edición, pero me llama la atención porque en Cuates de Australia alguna vez dijiste que estaban buscando hacer una película y al final terminaron haciendo otra película. Y obviamente pues eso va pasando en los montajes. Pero ¿qué tanto tú te aferras a veces a la idea de si no se construyó la historia que estabas buscando, en qué momento como que lo sueltas y dices, bueno, busquemos por otro lado, esto no está funcionando. Yo estoy en un proceso así que como que es bien complejo saber si lo que querías sí está sucediendo y a veces si sí está sucediendo, tal vez no es tan bueno, ¿no? Sí, te entiendo. Montado y dices, tal vez mi idea no era tan buena. Pues sabes, le doy la vuelta, es que es difícil darse cuenta cuando uno es necio, ¿no? La verdad, o sea, que esa es una pregunta compleja porque pues normalmente no es uno quien se da cuenta que es necio. Necesita alguien que te lo diga. Como en la vida, pues, ¿no? Ya no necies, ya no chupes, güey. Sí, no, la edición. La edición ayuda mucho a encontrar por dónde. Ahora, yo normalmente prefiero no aferrarme, o sea, por lo menos en la forma, ¿sí? O sea, la trama está porque por algo llegué a ese proyecto. La trama no se va a modificar. La manera de llegar a esa trama es la que se modifica según lo que encontré. Cuando hay películas que tienen trama y no son un ensayo, como esto o La Libertad del Diablo, pues nacen de maneras distintas y tienen construcciones distintas, justo porque la realidad permite o no que haya, por ejemplo, pues una estructura un poco más aristotélica, si lo queremos llamar así, ¿no? Lo que no se mueve es la construcción aristotélica de la trama. La forma de llegar a eso, y si se cuenta en 4, 5 o 10 actos, también se modifica, no es, o sea, la ficción o la narrativa de la ficción es una herramienta solamente, pero es imposible que uno quiera meter en el cajón de la ficción la construcción de lo real, prácticamente imposible. Lo que sí es que da ciertos elementos para estructurar las películas. Y yo normalmente me espero, cuando no hay eso, a que llegue el primer corte, pues, ¿no? Cuando ya empieza a encontrar su forma. Ahora, yo lo que procuro es acercarme a cualquier posibilidad narrativa que exista. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo una película que es El cielo abierto, que habla sobre la guerra civil en El Salvador, los previos a la guerra civil y el asesinato de un sacerdote católico, encontré que la misa de Requiem católica, que luego es música también, tiene una estructura, que sí responde a una estructura narrativa, pues que llega hasta la aceptación, ¿no? Llega a eso, al pedir perdón y al sacrificio. Tiene muchos pasajes en su construcción, pues vamos a llamarla homilística, supongo que se llamará, la homilía es la misa, ¿no? Que tiene una construcción moral que termina hablando del sacrificio. La película que yo estaba haciendo hablaba sobre un hombre que se sacrificó. Y entonces lo que yo hice fue pedirle al editor en aquel entonces, Juan Manuel Figueroa, que tratara de ayudarme a entender cómo se construía la misa de Requiem católica.
Y entonces la misa de Requiem católica fue la que le dio la estructura, por lo menos para llegar a esos primeros cortes, ¿no? Después ya entra un poco el ritmo, ya por lo menos está delimitado el juego, ¿no? Y ahí sí ya empieza a dictar el ritmo de la película, ya hay un proceso de edición más lúdico, ¿no? Menos cerebral probablemente, mucho más lúdico. O por ejemplo, La libertad del diablo, que es más cercano a un ensayo, pues necesita una estructura. Entonces yo me di cuenta que si no hay una progresión narrativa, por lo menos hay que buscar que tenga una progresión emocional. Y la película toda tiene esa estructura basada en los procesos de duelo, como los entendemos en esta tradición a la que yo pertenezco. No soy budista, que es una manera de enfrentar el duelo completamente distinto, es el duelo junguiano, el que más o menos compartimos todos, pues, que termina por lograr la aceptación, y por eso el personaje que acepta la realidad que le tocó vivir pese a que sea la tragedia es quien se despoja de la máscara, ¿no? Y muchos de los pasajes que hay construidos en esa película tienen en su primera intención de forma contar los procesos de las etapas del duelo, porque el duelo lo que sí tiene es una progresión emocional, ¿verdad? No tiene progresión dramática ni narrativa, pero tiene progresión emocional, y entonces eso ayuda mucho a encontrar esos primeros cortes que ahora sí establecen el primer recorrido de la forma, el primer recorrido del ritmo, y empiezan a encontrar su forma. Ahora, yo creo que hay que estar abiertos. A mí personalmente, lo digo muchas veces, ni una sola película se parece a lo que yo quería hacer, ni una sola. Siempre nacen como por una imagen, por un pasaje de un libro, de una novela, o por algo que vi, pero no hay hasta el día de hoy una sola que se parezca a lo que yo imaginaba que iba a ser. Pues también eso es algo que me gusta del documental, ¿no? Cómo la realidad va siendo la que te regala, ¿no? Y también por eso no me preocupa tanto el estilo, y si encuentro un narrador como el Carrizos, pues mejor que sea el quien cuenta la película, ¿no? Y no yo, porque él es el embaucador, él es el tartufo que te va a embaucar, ¿no? Si yo me aferro a que formalmente no tiene que ser alguien que hable a cuadro, pues empiezo a romper lo que sí encontré, ¿no? Si encontré imagen muy lírica en Cuates de Australia, pues me va a obligar a hacer más construcción a partir de la metáfora, porque no hay personajes tan magnéticos como La libertad del diablo, ¿no? O cuando está muy soportado en la trama, como en El cielo abierto, lo importante es contar el asesinato de un hombre que sabe que va a ser asesinado. Eso es la línea que hay que contar, pues, ¿no? Formalmente va a cambiar, pero no en la intención de lo que quería contar, salvo que pase algo como esto, ¿no? Y luego de la música, ¿no? Sí. No sé si es la más musical, porque hay una que se llama La canción del Pool, que justo habla de canciones, ¿no? De la lírica y ese rollo, pero tiene como 4 piezas esta. Ahora, ¿cómo vino? Yo realmente iba a trabajar con Joan Valent, que es el músico de las películas de Alex de la Iglesia, porque nos habíamos hecho muy compadres en Panamá una vez, muy amigos. Él está casado con la hija de Raúl Salinas de Gortari. O sea, sí, un músico fantástico, ¿no? Pero muy caro, cabrón. Entonces, en una azotea, yo conocí a Raúl hace tiempo. Nos conocimos en unos talleres que organizaba la productora Berta Navarro, que eran talleres para música y cine, en donde directores conocíamos a músicos noveles, y ellos hacían una pieza para alguna secuencia de nuestras películas. De ahí salió, por ejemplo, mi relación con Quincas Moreira, que es quien hizo El Paso y La libertad del diablo, y Raúl. Y entonces en una fiesta, en una azotea, la típica, ¿no? Hay que hacer algo juntos y no sé qué. Decía, puta, pero es que este cabrón toca el bandoneón, ¿qué vamos a hacer? Pues si lo que hay ahorita, el bandoneón es para la milonga, ¿no? Y para el tango. Y entonces se me ocurrió que era buena idea, pues, proponerle a Raúl que hiciera una orquesta de bandoneones. Primero como un experimento, también un poco pensando en lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, respetando que yo estaba convocando a un autor,
no a un músico de scores de películas, pues, que te hace música a modo, ¿no? Al revés. Como yo siempre cuento, cuando Quincas Moreira hablamos de la orquestación, de la instrumentación de La Libertad del Diablo, y me dijo que iba a hacer con cables y trombones, pues yo no creía, ¿cómo que con cables y trombones? Y con eso hizo la música, con cables y trombones, ¿no? Y en esto era un poco lo mismo, había llamado a un gran bandoneonista, Argenmex, que se había formado con un bandoneonista que yo respeto mucho, que es Coco Potenza, y pues él empezó, como él lo dice, esto no lo digo yo, él empezó a reinterpretar su instrumento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que nos fuimos dando cuenta que el fuelle del bandoneón, que lo hace un viento, la gente piensa que es un percutivo, sí lo tiene, pero es un aliento, pues el bandoneón, pues se parecía a lo que Matías podía construir con el diseño sonoro. Y ahí, cuando empezaron a platicar Matías y Raúl, yo me hice a un lado, cabrón, ¿verdad? Salvo cuando me entregó una pieza que emulaba a Philip Glass. Y yo le dije, no, güey, pues si quiero a Philip Glass, no te creas que no lo conseguimos, cabrón, ¿no? Si le metemos voluntad por ahí nos hace la música, ¿va? Sí, claro, te lo juro que sí. Hay que llegarle al precio nomás, cabrón, pero entonces le decía, no quiero que se parezca a la música de otro, cabrón. Y ahí yo creo que él se motivó. Yo creo que en general también de eso se trata de dirigir, cabrón. De lograr que el equipo encuentre motivación en lo que está haciendo. Que no huesee, ¿va? Que también sienta que lo que está construyendo va a abonar a la película. Por eso es un ejercicio de colaboración, por eso no es simplemente un membrete, ¿no? O sea, el cine es colaborativo, aunque sea autoral, ¿no? O sea, sin la opinión del resto, sin la autoría de otros, pues la obra queda chata, pues es la maquila, cabrón. Entonces, si estás atorado, cabrón, habla con un editor o editora, espejéate con esa persona, y en términos de la música, busca a alguien que respetes por su música, ¿no? No alguien que te pueda hacer música a modo, pues eso está lleno el cine, ¿no? Sobre todo la televisión, cabrón, ¿no? Y de escoreros, que es como el equivalente al huesero, que hoy toca con Shakira y mañana y mañana con Luis Miguel, cabrón. Los hueseros, no, yo no me entiendo muy bien, güey.